Vamos a hacer una instalación multiversión de Odoo con el nuevo script que acabo de actualizar. Es importante que revises la documentación porque está explicado todas las secciones importantes de este instalador. Por ejemplo, instalar múltiples versiones de Odoo y las versiones que soporta son 16, 17 y 18. Cada vez intento hacerlo mucho más sencillo para ti, para que no tengas que estar subiendo archivos al servidor y que tengas que hacer configuraciones muy complicadas, condensado en un solo instalador, bien sea Community o Enterprise, sin ningún problema. Pues abrimos un terminal. Una vez que nos conectamos al servidor, este script hay que instalarlo como superusuario, como root, aquí mismo en el directorio root, en el servidor. Y para crearnos un script podemos utilizar el editor Nano. Y vamos a crear un archivo .sh, odooinstaller.sh. Vamos a copiar todo el contenido del script. Podemos utilizar aquí seleccionar todo y copiamos. Una vez que copiamos todas las líneas, nos vamos aquí al terminal, clic derecho, pegamos. Listo, entonces guardamos el script, control X en Nano con control X y confirmamos con Yes. Luego intro y listo, ya tenemos aquí el script. El siguiente paso en la documentación nos dice vamos a ajustar las variables de entorno a ejecutar el instalador. Hay que darle permisos de ejecución, chmod más X y así lo dejamos preparado. ¿Okay? Si ahora hago un ls-l, el script ya está listo para ejecutarlo. Las variables de entorno en Linux nos permiten definir una preconfiguración antes de ejecutar el instalador, modificar cierto comportamiento del instalador. Por ejemplo, nos permiten cambiar la versión de Odoo. Si queremos utilizar una versión diferente a la 18 que viene por defecto, la debemos especificar con esta variable. También el puerto, que debe ser diferente para cada instalación. Y también otro dato importante es el proyecto, el nombre del proyecto o la carpeta raíz de la instalación, porque si no la cambias no vas a poder tener múltiples instalaciones si es que lo necesitas. Lo ideal es que tengas una sola instalación por servidor, pero si un día necesitas tener más de una instancia de Odoo en el mismo servidor, pues es posible y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Vale, al final la estructura después de instalar lo que vas a tener es en Home, el usuario va a ser Odoo. Vas a tener una carpeta con toda la estructura de proyecto y los demás servicios. Yo lo que te recomiendo en el paso 1 antes de exportar las variables es que te las copies como he hecho acá. Entonces tú en un documento te copias las variables que sí que las podemos modificar y las vamos ajustando de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, si vas a utilizar Enterprise, esta variable tienes que ponerla a true. Por defecto viene a false, como ves. Vamos a hacer, aquí tenemos 3 ejemplos, una para la versión 18, otra tenemos para cómo instalaríamos una versión 17, instalaríamos una versión 16. Vale, vamos a empezar con la versión Enterprise. Entonces, para el Enterprise necesitamos tener 2 variables adicionales que están en la documentación de cómo tienes que hacer. Necesitas el usuario de GitHub, acceso al repositorio Enterprise. Entonces, para eso necesitas un token clásico privado. Esto también ya tienes en la documentación de cómo crearlo. Y lo que hay que exportar todas estas variables de golpe. ¿Quieres cambiar el puerto? Lo puedes especificar aquí. Lo mismo con el otro puerto del chat. Y el project name, este es el nombre de la carpeta. Aquí en Linux te recomiendo que utilices siempre minúsculas y sin espacios. Y si quieres hacer una separación entre palabras, puedes utilizar el guión bajo. Vamos a exportar estas variables antes de instalarlo. Nos vamos aquí al terminal y vamos a exportar las variables. Le damos intro. Perfecto, y ya están exportadas. Vamos a copiarnos este comando. Este es un comando que nos va a mostrar las variables para ver si se han seteado correctamente. Y aquí ya vemos que salen perfecto. El proyecto se va a llamar Odoo 18, puerto del Odoo Chat 8072. Voy a instalar la versión Enterprise, el puerto de Odoo y la versión de Odoo. Hay que poner el token y tu usuario correctamente. Y ya con eso ejecutaríamos el script. Ahorita voy a setear mis variables reales de GitHub. Entonces esto nos va a instalar un Odoo 18. Vamos a esperar que termine todo el proceso. Ok, el proceso ha finalizado
y ya tenemos lista la URL de acceso. Entonces aquí podemos entrar directamente. Si estás en local, tendrías que entrar por esta dirección, y si estás en el servidor remoto, por la IP del servidor y el puerto. Ahora, si nos fijamos un poco en la estructura, aquí tengo instalado Tree, que nos permite ver los niveles del directorio. Si hacemos un Home Odoo, vas a ver que ya tenemos la primera instalación, el directorio para copias de seguridad y la instalación de Odoo 18 con su fichero de configuración, la carpeta de módulos Enterprise, los extradons, el log, etcétera, ¿no? Es el entorno virtual Python con el que deberás instalar si en un futuro necesitas agregar otra librería extra que no esté contemplada inicialmente. Es que me han reportado que les da un error al crear la base de datos con el idioma de su país. Con el español de España no pasa. Bueno, con algún otro idioma no pasa. Si te da algún error en la 18, es importante que el idioma lo dejes en inglés por defecto y ya después lo puedes cambiar sin problema. Si quieres detener el servicio, aquí te dejo los comandos. Cómo se podría leer el log, cómo se podría iniciar, detener, reiniciar Odoo. Vamos a instalar la versión 16, por ejemplo. Lo que voy a hacer es exportar esto. Voy a dejarlo como está. Si te das cuenta, el puerto es diferente al 18. Aquí usamos el 1869. Aquí le he cambiado el puerto. He cambiado la versión de Odoo también. He cambiado el puerto del Odoo Chat porque va a ser otra instalación. Y el proyecto también se va a llamar Odoo 16. Volver a setear las variables nuevamente para otra versión, para otro proyecto. Y listo. La instalación de Enterprise va a ser false, por lo tanto debería instalarme una community y los demás datos como los ves. Y volvemos a ejecutar el script. Por supuesto, cuando hay librerías que ya están instaladas, no las va a volver a instalar, por lo tanto el proceso va a ser mucho más rápido. Vale, como ves es súper rapidísimo la nueva instalación en el puerto 1669. Te va a dar un error y este error es normal porque ten en cuenta que la versión 18, la base de datos que está leyendo como está en el mismo servidor, no es compatible con Odoo 16. Intenta leer esa base de datos inicial, pero no es compatible. Entonces si nos vamos a Web Database Manager, no es compatible, por eso nos salía el error. Lo que tenemos que hacer es crear una nueva base de datos para la versión 16. Como este es otro fichero de configuración, hay que volver a setear el master password. Esto se va a guardar en el archivo config. Aquí es donde se van a guardar todos esos valores encriptados. Y listo, entonces lo ideal aquí es aplicar un dbFilter, agregar un parámetro en el fichero odoo.conf. Sería bueno aplicar un dbFilter con el nombre de la base de datos, para que ya solamente filtre por esa base de datos cuando tienes múltiples versiones en un mismo servidor. Si ahora hacemos un tree, vas a ver que ya tenemos dos instalaciones, la 16 y la 18. Vamos a editar el archivo de configuración, agregarle aquí un dbFilter. Odoo 16 quiere decir que cualquier base de datos debe empezar por este nombre, si no, no la va a reconocer. Nombre, pues el que tú quieras. Restart Odoo 16 Service en este caso. Cada instalación de Odoo tiene su servicio. Lo ideal es que cada fichero de configuración le apliques un filtro cuando tienes diferentes versiones. Si actualizo la página, vas a ver que ya no es capaz de leer la base de datos de Odoo 18. Pues ya tendríamos por un lado Odoo 16 y aquí tenemos la versión 18 Enterprise. Todas las librerías están instaladas, pero si un día necesitas instalar una librería extra, que sepas que aquí te vayas a la sección donde dice cómo instalar una nueva librería o dependencia de Python. Entonces tenemos que loguearnos con el usuario Odoo. Nos vamos hasta el directorio de instalación, activamos el entorno virtual, instalamos el paquete que queremos. Vale, entonces vamos a instalar una librería.
con el usuario Odoo, su Odoo cd, y ya estamos en el home del usuario. Vamos a instalar una librería que necesitamos para nuestro Odoo 18. Vamos a ver. Entonces nos dirigimos hacia la carpeta Odoo 18 y vamos a hacer lo que dice aquí. Bin activate, y ya ves que aquí nos sale esto que nos indica que ya estamos trabajando en el entorno virtual. Y ahora con el comando pip install puedes pasarle un archivo de requisitos o puedes instalar una librería específica. Imagina que queremos instalar precommit, pues precommit y ya lo instalaría, ¿vale? O si quieres instalar esta que es para el WhatsApp, que ya viene, por cierto, no la tienes que instalar, phone numbers, que ya está instalada. List, te van a aparecer todas las librerías instaladas con las versiones correspondientes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Como ves, es importante que revises la documentación. También hace una copia de seguridad diaria de toda la instalación de ficheros. Cualquier tipo de problema con el script puedes notificar un issue, escribir un issue con el problema detallado en GitHub. Ahí te dejo el enlace.